prórroga para emitir facturas electrónicas. Bueno, pues sí se causó un revuelo y hubo una serie de situaciones que no estaban favoreciendo para nada esta decisión y decidieron finalmente prorrogar la emisión de facturas electrónicas 4.0 y bueno, ahora se tiene ya la información de que será obligatoria hasta enero de 2023. Bueno, ¿qué ha pasado con todo esto? Le agradezco al contador Pablo Alejandro Limón Mestre, que es integrante de la Comisión Técnica de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, que esté aquí para platicar y que nos cuente cómo la ven los contadores de México, esta panorámica. Bienvenido, contador Pablo, bienvenido al programa. Muchas gracias, Carmen. Es todo un privilegio estar contigo en esta mañana. Bueno, cuéntanos. Fíjate que ¿de qué va? una situación. ¿Sí? Fíjate que está muy interesante este asunto porque teníamos la espada de Damocles encima para tener la entrada en vigor a partir del 1 de julio y afortunadamente la autoridad fiscal, viendo la enorme necesidad de todos los contribuyentes de obtener la nueva CFDI, pues se fueron directamente para mover el plazo hasta el 1 de enero de 2023, cosa que es muy positivo y agradecemos en verdad a todos los contribuyentes. Ahora, bueno, ¿qué sucedió? ¿Había filas? ¿Había un descontrol? Porque esto no... se salió de madre, como dicen clásicamente. Claro, la realidad es que nosotros pensamos como contadores públicos que en lugar de caminar hacia una simplificación que ya teníamos perfectamente identificado, que con el Registro Federal de Contribuyentes era el documento ideal para el receptor para obtener los comprobantes fiscales, ahora se complicó solicitando y exigiendo que además se diera el código postal, que se diera el nombre completo y el régimen fiscal, información que tiene perfectamente la autoridad. No entendemos por qué hubo la necesidad de incluir dentro de esta versión 4.0 esta información adicional. Nosotros los contribuyentes, nosotros los empresarios, nosotros los contadores queremos contribuir con el gasto público, pero es importante que se nos den facilidades para que todos podamos cumplir de una manera fácil y oportuna. Y para efectos prácticos, bueno, ¿esto va a facilitar las cosas a los contribuyentes o solo a la autoridad? Muy interesante, Carmen. Lo que está facilitando es simplemente patear el valor para adelante. Ojalá que la autoridad fiscal pueda actualizar sus bases de datos y pueda tener la información a la mano para que nosotros los contribuyentes no se nos exija una información que la propia autoridad ya la tiene. Y es importante recordar un poco los números que tenemos. Nosotros en el país somos 60 millones de contribuyentes, de los cuales el 50% de la recaudación fiscal viene de grandes contribuyentes que son 11,000 empresas. El 22% proviene de personas morales y solamente el 23% viene de personas físicas. Y a estas personas físicas que son en número los más cuantiosos, son 47 millones de contribuyentes. A esas personas son las que se les estaba exigiendo, que son de alguna manera los empleados, para que fueran a la autoridad fiscal a obtener su constancia. Cabe citar que también hay muy mala información, porque esta información puede ser obtenida a través de la plataforma electrónica que ya tiene el SAT, diferentes aplicativos como el SAT ID, Mi Portal, y poder generar y obtener la información para dársela a los patrones. Pero la pregunta sería, ¿por qué a nosotros los patrones, por qué a nosotros las personas morales se nos exige una información que la propia autoridad ya la tiene? De cualquier manera, pues se tendrá que registrar en esta factura. Entonces, se pide de nuevo para ratificar la información, se pide de nuevo o se pide en esta herramienta, pues por algún motivo, ¿no? Sí, claro. Para la autoridad fiscal, efectivamente, está actualizando sus bases de datos, quiere obtener la información de la misma, nos está pidiendo incluso información que esté perfectamente en mayúsculas, que de alguna manera pues debe haber una manera tecnológica para poder generar y convertir esa información dentro de la base de datos del SAT y que no recaiga esa situación sobre los contribuyentes. Los contribuyentes queremos generar riqueza, queremos generar impuestos, pero a través de las filas, a través de a veces toda la
desinformación o exceso de cargas que recae sobre nosotros, pues no genera un alivio a la economía, sino la entorpece. Creo que es importante que la autoridad fiscal se tome también estos 6 meses para poder entender, para poder liberar, para poder actualizar y para poder escuchar a los propios contribuyentes de cómo poder facilitarnos las cosas sin que se nos pida información que ya la propia autoridad fiscal tiene. Si ustedes decidieran el asunto, ¿cómo es que sí les gustaría que fuera exactamente? ¿Qué es lo que prefiere? Bueno, a ver, se trata de dos cosas. Se trata de que la autoridad la autoridad fiscal pues necesita desde luego tener la información y necesita herramientas lo más modernas y avanzadas pues para recabar, para lograr su objetivo de que se paguen los impuestos por parte de los contribuyentes. Por un lado eso se entiende, por otro lado se entiende que entre más fácil te la pongan pues mejor, evidentemente. ¿Qué es lo que ustedes sugerirían para que los dos propósitos se cumplan al final de cuentas? Te hablo sobre el tema que ha estado en los medios en los últimos días y específicamente cuando nosotros como contribuyentes vamos y solicitamos un comprobante fiscal. Vamos a un restaurante, vamos a un hospital, vamos con un doctor y lo único que se nos solicitaba era el registro federal de contribuyentes. Ahora en adición se nos está pidiendo información que es el domicilio, el código postal y el régimen fiscal y el nombre completo del contribuyente. Esto puede entorpecer o puede generar que no se nos esté otorgando el comprobante porque no tenemos la información completa en mano. Consideramos que para que nosotros podamos pagar impuestos, todos los contribuyentes de todo el país a lo largo y a lo ancho, bastaría con el propio RFC. Esa sería una solicitud práctica, directa para la autoridad fiscal, porque al fin y al cabo sí tiene esa información. No entendemos hasta ahora, por qué se requiere pedir información adicional cuando con el RFC la propia autoridad fiscal puede ubicar e identificar perfectamente a los contribuyentes. Técnicamente, si tiene el registro federal de contribuyentes, como dices, tiene todo lo demás. Es correcto, Carmen. Bueno, pues ahí está el planteamiento que hacen ustedes y por lo pronto lo de la prórroga pues era inevitable porque sí se hicieron filas, se hizo un colapso ahí, que ese es el tema que se observó en las imágenes que los medios pudimos capturar. ¿Cómo fue la experiencia de estos días que nos puedas narrar, contador? Bueno, pues era pandemia, era filas, colas, etcétera, con las autoridades fiscales y esto genera y entorpece la economía. Nosotros como patrones teníamos que estar mandando en su caso, a algunos empleados a lo largo y ancho de la República y era bastante complicado. Consideramos que esto no debe de ser, ni tampoco, quiero enfatizar, debe ser un pretexto para que los propios patrones dejen de pagar a sus empleados. Es obvio que deben de seguir poder pagando a los empleados y que el CFDI que ya se emitía, por ejemplo, de nómina, con la información que se tiene, sin tener toda la información que exige el 4.0, claro que eso se movió para el 1 de enero de 2023, debe ser suficiente para poder deducir los pagos de nómina de los empleadores. Pues ahí está este panorama, contador Pablo Alejandro Limón Mestre, integrante de esta Comisión Técnica de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México. Gracias por tomar la comunicación, seguiremos en contacto. Muy buenos días. Distinguida Carmen, agradezco mucho la oportunidad. Al contrario, gracias. Y ahí está el anuncio del SAT que da